cuantitativos en la investigación política en el marco del ciclo de conferencias Descubriendo el poder de los datos, celebrando el mes de la estadística, que se presenta este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan la maestra Jasuba Villabedoya, directora de Estudios Sociales y encargada de despacho de la Dirección General del CESOP. Bienvenida, maestra. Nos acompaña también la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, directora de Estudios de Desarrollo Regional del CESOP. Muchas gracias, maestra Ana. También nos acompaña José Francisco Flores Vázquez, subdirector de Análisis y Procedimientos de Datos. Bienvenido, subdirector. Asimismo, la maestra Ana Carla Torres Gómez, subdirectora de Opinión Pública. Y el doctor Edwin Atilano Robles, profesor de tiempo completo de la UNAM. Doctor, bienvenido, muchas gracias. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan este día, así como a quienes están siguiendo esta transmisión a través de la plataforma digital y los diferentes medios de comunicación. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra a la maestra Jasuba Villabedoya. ¿Sí es tan amable, directora? Muchas gracias. Gracias, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por su paciencia. Por favor, las personas que aún están de pie, si gustan ocupar los lugares de acá enfrente, muchísimas gracias. Bueno, pues es un honor para mí dar inicio a este ciclo de conferencias titulado Descubriendo el poder de los datos, celebrando el mes de la estadística, que año con año venimos haciendo acá en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En este evento nos sumergiremos en el apasionante mundo de la estadística y la ciencia de datos, explorando su influencia en diversas esferas de la sociedad. Hoy comenzamos con la primera conferencia de esta serie titulada Los usos de los métodos cuantitativos en la investigación política, que será impartida por el renombrado doctor Edwin Atilano Robles, quien es profesor de tiempo completo de la UNAM. Esta elección no es casualidad, es un reconocimiento de la importancia de la estadística en el ámbito político y la toma de decisiones informadas. Quiero comentarles que en esta mañana también nos acompañan las alumnas y alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, quienes son invitados especiales del doctor Enrique Esquivel. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias por traernos a invitados tan especiales a esta casa. Bueno, pues como sabemos, la estadística es una herramienta fundamental en la investigación política. Nos permite analizar patrones y tendencias en el comportamiento de votantes, evaluar políticas públicas y pronosticar resultados electorales. En un mundo donde las decisiones políticas tienen un impacto directo en la vida de las personas, el uso de métodos cuantitativos se ha vuelto esencial. El doctor Atilano Robles es un experto en este campo y ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la investigación política basada en datos. Su presencia aquí hoy demuestra el compromiso de nuestra comunidad académica con la promoción de la estadística como una herramienta valiosa para mejorar nuestra sociedad. A lo largo de este ciclo de conferencias exploraremos cómo los datos y la estadística están transformando la investigación, la toma de decisiones y la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Aprenderemos cómo la estadística puede ayudarnos a abordar los desafíos más apremiantes de nuestra época y a tomar decisiones más informadas en el ámbito político y en muchas otras áreas. En un mundo cada vez más impulsado por la información, es fundamental que los profesionales, académicos y ciudadanos en general comprendamos el valor de los datos y su aplicación en la toma de decisiones. Esperemos que este ciclo de conferencias sea un paso en esa dirección y estoy segura de que cada uno de ustedes se llevará valiosos conocimientos y perspectivas de estas sesiones. Así que sin más preámbulos, declaro oficialmente inaugurado el ciclo de conferencias Descubriendo el poder de los datos, celebrando el mes de la estadística. Le doy nuevamente la bienvenida al doctor Atilano Robles y espero con entusiasmo su presentación sobre los usos de los métodos cuantitativos en la investigación política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Jasuba. A continuación, para escuchar la conferencia titulada Los usos de los métodos cuantitativos en la investigación política, cedo el uso de la palabra al doctor Edwin Atilano Robles. ¿Sí es tan gentil, doctor Atilano?
Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a la maestra Villa, muchísimas gracias al CESOP por permitirme básicamente inaugurar este ciclo de conferencias. La verdad me siento muy honrado y preparé una conferencia para hoy que precisamente tiene que ver con el uso de los métodos cuantitativos para la investigación política, que es básicamente a lo que yo me dedico como parte de mis labores de docencia e investigación. Preparé también una presentación, no sé si anda por ahí, si me pueden apoyar con esa parte, si son tan amables. De cualquier manera, en lo que la parte técnica nos apoya con eso, les voy contando un poco de qué va a ir esta presentación. Ahí ya la están mostrando, muchas gracias. Está en un PDF, si la ponen desde el inicio, puede salir un poquito más atrás. Bueno. Mientras nos apoyan con la parte técnica, les cuento cuál va a ser el outline, perdón, cuál va a ser el esquema de la presentación. En este caso, quiero empezar hablando de los métodos cuantitativos como parte de los estudios observacionales. Quiero que podamos discutir un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de métodos cuantitativos, específicamente como parte de los estudios observacionales. Y esta palabra a veces causa un poquito de conflicto porque dicen, es que vamos a hacer observación. Sí, pero hay que entender la parte de estudios observacionales en contraposición de los estudios experimentales. Entonces, vamos a platicar un poco al respecto de eso. Posteriormente, vamos a hablar de propiedades de los métodos cuantitativos, porque usualmente cuando empezamos a introducirnos a, sobre todo, libros de metodología que hacen la distinción entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, dicen, es que los métodos cuantitativos son deductivos y son objetivos, y yo estoy completamente en contra de ese tipo de afirmaciones y les voy a mostrar por qué. Más bien, cuando hable de las propiedades de los métodos cuantitativos, me voy a referir a tres cosas que no tienen que ver con eso, sino más bien con la mínima expresión de los métodos cuantitativos. Posteriormente, ya con esa parte introductoria, empezaré a hablar de 4 usos de los métodos cuantitativos en la investigación política y cómo se relacionan específicamente esos 4 usos o esas 4 posibilidades que tenemos en la investigación política con la parte de la estadística, porque por supuesto la utilización de métodos cuantitativos es básicamente la utilización intensiva de técnicas estadísticas. Y para eso voy a hablar de 4 elementos, voy a hablar de la descripción de fenómenos, hablaré también de la generalización, de la identificación causal, del pronóstico y bueno, cerraré con algunas conclusiones. Ese es un poco el esquema de la presentación. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, si son tan amables, por favor, eso es exactamente lo que les acabo de comentar. Entonces, si me apoyan una vez más con la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, empecemos con la parte de los métodos cuantitativos como estudios observacionales y pongo ahí entre signos de interrogación. Observacionales, ¿a qué se refiere esto? Bueno, diferentes autores mencionan que es posible clasificar a los métodos en general, sean cuantitativos, cualitativos, lo que ustedes gusten, especialmente observacionales y experimentales, a través de dos dimensiones. Esas 2 dimensiones tienen que ver con el control que tenemos como investigadoras o investigadores al momento de la utilización de los datos y la otra dimensión tiene que ver con la asignación aleatoria de los datos. Aquí vamos a generar una tablita de 2x2 en donde generaremos precisamente una clasificación o una tipología de los métodos y quiero que veamos en dónde se insertan los métodos cuantitativos. Por lo tanto, si me ayudan una vez más con la siguiente diapositiva, por favor, vamos a encontrar esa tablita que viene en un texto que a mí particularmente me gusta mucho sobre diseño de investigación de Dimitar Toshkov y aquí podemos ver la diferente clasificación de los métodos dependiendo de si cuentan o no con estas 2 características, si cuentan con el control en la investigación y si cuentan también con la parte de la asignación aleatoria de un tratamiento. Veamos a qué me refiero con esto. Voy a empezar con la casilla superior izquierda, que es cuando contamos con ambas características, es decir, contamos con el control y contamos con la asignación aleatoria. ¿A qué nos referimos con el control? Básicamente en la parte de la estadística hay algo que a veces no tomamos en consideración que se llama el proceso generador de datos. ¿Qué es eso del proceso generador de datos? Básicamente
los datos tienen que surgir de alguna manera y es ese algoritmo, esa fórmula, esa regla a través de los cuales los datos son generados. Si nosotros podemos influir como investigadoras o investigadores en ese proceso generador de datos, se dice que tenemos control del proceso generador de datos. Si no podemos acceder a esa regla o no podemos interferir en esa regla, entonces no tenemos control. Por ejemplo, yo no puedo controlar qué países tienen diferentes niveles de Producto Interno Bruto. Yo no puedo controlar qué nivel de corrupción tienen los países. Eso simplemente ocurre por alguna regla. Pero si yo estoy en un ámbito controlado, en un ámbito experimental, sí puedo controlar qué información le doy a los participantes. A eso me refiero con la parte del control. Ahora, la asignación aleatoria. ¿A qué nos referimos con asignación aleatoria? Básicamente es esa posibilidad de que un tratamiento, alguna información, alguna variable, posiblemente una variable independiente o una variable de tratamiento, sea asignada, pero no a través de una regla en específico, sino que sea asignada precisamente a través del azar. Los estudios experimentales básicamente cuentan con estas dos características, el control y la aleatoriedad. Pensemos en lo que ocurrió en 2020, espero no traer ningún recuerdo de Vietnam, porque bueno, todos la pasamos muy mal en esa época, pero en esos momentos había ciertas noticias de esperanza. Es que la vacuna de Pfizer ya pasó a la etapa fulanita y entonces tenemos una experimentación. Bueno, ¿en qué consiste ese tipo de experimentación? Básicamente reclutan a un número muy amplio de personas, las dividen de manera aleatoria, es decir, ni siquiera las y los investigadores saben en qué grupo les van a tocar a las personas y los dividen en grupo de control y grupo de tratamiento de manera aleatoria. A unos les asignan la vacuna, a otros les asignan un placebo, hacen una comparación entre los datos y se muestra si hubo o no hubo efectividad. Ese es como el experimento tradicional en el marco de las vacunas. Sin embargo, en ciencias sociales también podemos hacer experimentos. Claro, no vamos a ir inyectando gente por la calle, por supuesto que no, pero lo que sí vamos a hacer es controlar qué información le damos a las personas. Eso es lo que sí podemos hacer. Por lo tanto, en ciencias sociales también podemos hacer este tipo de experimentos, ¿vale? Ahora, vamos a la casilla inferior derecha, que es exactamente la contraria. En la contraria no tenemos control y tampoco tenemos aleatoriedad. En esa casilla encontramos lo que se conoce como los estudios observacionales. Y son estudios observacionales precisamente porque tomamos la información, la tomamos del mundo, no interferimos en cómo se crea esa información y esa información tampoco es generada de manera aleatoria. Vuelvo al ejemplo del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de los países no se genera aleatoriamente, ¿verdad? Hay factores que explican por qué unos países tienen mayor producción de riqueza que otros. Por lo tanto, ese tipo de datos que nosotros vamos y tomamos de la realidad son datos observacionales y cualquier método que utilicemos con ese tipo de datos, bueno, pues forma parte del mundo de los estudios observacionales. Esa es un poco la clasificación y el marco que quería darle a los métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque en buena medida el debate que surge sobre métodos cuantitativos contra métodos cualitativos, que a mí honestamente me causa un poquito de roña y me causa un poquito de pereza, porque siempre sale uno diciendo que unos son mejores que otros cuando es completamente falso. Claro, unos tienen ventajas y otros tienen desventajas, pero dependerá de nuestra pregunta de investigación. Habrá métodos apropiados, métodos cualitativos apropiados para determinadas preguntas de investigación y métodos cuantitativos que también serán apropiados para ciertas preguntas de investigación. Ahora bien, podemos notar que hay también un par de casillas adicionales cuando tenemos una de las propiedades y otra no. Por ejemplo, cuando no tenemos control, pero sí hay asignación aleatoria, estamos en el mundo de lo que se conoce como los experimentos naturales, que es básicamente una bendición, es casi que un regalo de la naturaleza, porque tenemos asignación aleatoria, pero no nosotros controlamos esa asignación. Y por otro lado, si nosotros tenemos cierto control del proceso generador de datos, pero no es aleatorio, podemos jugar un poco con esos datos y hacer lo que se conoce como un cuasi experimento. Por ejemplo, en la evaluación de políticas públicas hay un montón de técnicas cuasi experimentales que sirven para la medición de impacto. Uno de esos métodos o una de esas técnicas se conoce como la regresión discontinua, que cae precisamente en este tipo de casillas. ¿Por qué?
porque nosotros no tenemos asignación aleatoria de los datos, pero sí podemos efectuar cierto tipo de control a partir del cual genero esa asignación como si fuera aleatoria. Les pongo un ejemplo. Este ejemplo lo pongo usualmente en el salón de clases. Imaginemos que nosotros estamos en un área del gobierno que se dedica a la educación y vamos a asignar becas. Usualmente las becas tienen un criterio en términos de promedio. Digo, hay diferentes tipos de criterio, pero ese es uno de los más usuales. Supongamos que el criterio es, si tienes 8, accedes a la beca. Si tienes menos de 8, no accedes a la beca. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿las personas que sacaron 7.9 de promedio son significativamente diferentes de las que sacaron 8? La respuesta será que al menos en promedio será muy difícil que esos dos conjuntos de personas sean muy diferentes. ¿Pero qué cambia? Que a unos les dimos beca y a otros no. Por lo tanto, podemos empezar a analizar las diferencias en otro tipo de variables, por ejemplo, el rendimiento escolar, en los que les dimos beca y compararlos con los que no les dimos beca, pero sacaron un promedio muy cercano a el 8. Ese tipo de técnicas, por ejemplo, la regresión discontinua, sirven para eso. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora, habiendo situado a los métodos cuantitativos como estudios observacionales, me gustaría platicarles un poco sobre las propiedades que yo encuentro en los métodos cuantitativos, separándome un poco de ese debate de si los métodos cuantitativos son estructurados, que si los métodos cuantitativos son objetivos, que si los métodos cuantitativos son objetivos, la verdad, son deductivos. La verdad, ese tipo de debates me parece que no llegan a ningún lado porque siempre van en detrimento de los otros. Usualmente cuando afirmamos que el método cuantitativo es deductivo, estamos afirmando que el método inductivo, el método cualitativo es inductivo, lo cual no es necesariamente cierto. Por eso ese tipo de debates a mí me parecen un tanto estériles. ¿Qué características entonces sí puedo detectar para clasificar y entender a los métodos cuantitativos? Al menos yo detecto 3 elementos. El primero tiene que ver con la búsqueda de patrones, la búsqueda de tendencias o la búsqueda de promedios. ¿Qué quiere decir? Al utilizar métodos cuantitativos, usualmente no nos concentramos en información individual. Un caso no nos brinda suficiente información, sino que lo que buscamos son tendencias, buscamos patrones y buscamos valores promedio. Entonces, esa podría ser una primera característica que nos ayude a identificar claramente qué son los métodos cuantitativos. En segundo lugar, podríamos decir que los métodos cuantitativos utilizan una gran cantidad de observaciones. Si alcanzan a distinguir, espero que se note, ahí la palabra gran está con itálicas, porque la palabra gran en términos de estadística hay que matizarla. Si nos ponemos, por ejemplo, a leer cualquier libro de estadística, usualmente cuando nos adentramos a la parte de inferencia y entramos a un dolor de cabeza que se llama el teorema del límite central, nos dice qué cantidad de observaciones es una gran cantidad de observaciones. ¿Alguien sabe de pura casualidad? Yo sé que ustedes sí saben. 30 observaciones. Por eso, gran, pues la verdad es que hay que matizarlo. Pero de verdad, si encontramos en cualquier libro de estadística, cuando empezamos a adentrarnos a esto, nos dice, para que tu inferencia estadística funcione, necesitas por lo menos 30 observaciones. ¿Por qué? Bueno, pues casi que así lo quiso la naturaleza, la verdad, pero a partir de 30 las cosas funcionan. Tercera característica de los métodos cuantitativos, para poder manejar una gran cantidad de observaciones, ojo, claro, más de 30, pero tenemos un límite inferior, pero no hay un límite superior. Podemos llegar, por supuesto, a millones y millones y millones de observaciones. Ahí claramente no hay límite. Bueno. Si tenemos una gran cantidad de observaciones, necesito técnicas apropiadas para hacer un manejo robusto y válido de ese tipo de observaciones. Por lo tanto, las herramientas de la probabilidad y de la estadística van a ser mis mejores amigas en este sentido. Por lo tanto, esa será la tercera característica de los métodos cuantitativos, el manejo de herramientas de la estadística y de la probabilidad. Bueno, si me ayudan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora, habiendo mencionado estas cosas, quisiera que empecemos a platicar ya sobre los usos que tienen los métodos cuantitativos en la investigación política, es decir, de qué manera desde la academia
nosotros utilizamos la estadística, la probabilidad para realizar investigación. Y eso se da usualmente a través de 4 campos. Aquí quisiera citar a mi profesor Rodrigo Salazar Elena de la Flaxo, que señala que tiene los métodos cuantitativos 4 usos muy puntuales en términos de cómo hacer investigación política empírica con métodos cuantitativos. El primer lugar es la descripción de fenómenos. En segundo lugar tenemos la generalización. En tercer lugar, contamos con la identificación causal y por último contamos con el pronóstico. La descripción usualmente la vamos a relacionar con pues casi un sinónimo que es la estadística descriptiva. La generalización la vamos a relacionar con algo que es también un dolor de cabeza para estudiantes, que es la estadística inferencial. Es ahí cuando entra el teorema del límite central, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y muchos dolores de cabeza, usualmente infligidos por mi persona. Me disculpo de antemano porque veo a algunos de mis estudiantes por acá. Posteriormente tenemos la identificación causal, que es básicamente cómo puedo detectar que una variable de tratamiento, una variable X, una variable independiente, es la causa de una variable de resultado, una variable Y o una variable dependiente. Y por último tenemos la parte del pronóstico, que las personas que se dedican a las encuestas pueden encontrar particularmente enriquecedora esta parte, porque los métodos cuantitativos también sirven para hacer pronóstico. Al final de esta presentación les voy a poner un ejemplo que ocurrió en 2016 con la parte de las encuestas que resultó en cierta medida desastroso, porque bueno, ahora las encuestas están un poco en horas bajas, pero no por las encuestas mismas, sino por la interpretación que hacemos de las encuestas y nuestra mala disposición a entender datos probabilísticos. Les voy a poner el caso de lo que ocurrió en el 2016 con la elección de Hillary Clinton y Donald Trump, en donde se hizo un modelo muy robusto que le daba más del 70% de probabilidad de ganar a Hillary Clinton y poco menos del 30% de probabilidad de ganar a Donald Trump. Digo, a toro pasado ya sabemos claramente que Donald Trump fue el ganador de esa elección. La pregunta es, ¿cómo pudo haber sido si el resultado más probable era Hillary Clinton? Vamos a discutir eso hacia el final de la presentación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Muy amables, gracias. Bueno, les decía, el primer uso que podemos darle a los métodos cuantitativos se relaciona con la descripción. Y en este caso, en la investigación política, cuando nos adentramos a un fenómeno, usualmente queremos responder la pregunta de cómo. ¿Cómo se desarrolla ese fenómeno? ¿Cómo se comporta esa variable? Y para hacerlo, pues, nos hacemos de ciertas herramientas estadísticas, de estadística descriptiva, que tienen que ver con, bueno, cuáles son los valores más usuales de ese fenómeno, es decir, cuáles son las medidas de centro de ese fenómeno. Muy probablemente pueden identificar las medidas de centro de manera muy sencilla. Esas tan famosas media, moda y mediana, bueno, pues son las que nos ayudan a identificar cuáles son los valores más típicos o los valores usuales de determinado fenómeno. Ahí empezamos a describir a los fenómenos gracias a la identificación de cuáles son los valores que más se repiten o cuáles son los valores que deberíamos esperar con mayor probabilidad. Sin embargo, no es lo único. También podemos ver de qué manera se separan las observaciones de esos promedios. Por eso podemos hablar de esas desviaciones típicas o esas desviaciones estándar. Y también podemos platicar de en dónde están posicionados esos datos. Usualmente cuando hablamos de variables como la pobreza, palabras como deciles o percentiles o quintiles pueden sonar alguna campana por ahí. Básicamente ese tipo de conceptos se conocen como medidas de posición. Esas medidas de posición pues me ayudan a identificar hasta qué porcentaje de observaciones se están acumulando en determinado valor. Por eso los percentiles o los deciles pues tienden a ser útiles cuando hacemos evaluaciones del conjunto de datos para ver hasta qué punto se están acumulando. Y este tipo de técnicas son las que de manera usual, son las que de manera práctica se enseñan en un curso de estadística descriptiva y son las que utilizamos básicamente cuando estamos iniciando una investigación de variables que no conocemos para ver su comportamiento, ver cuáles son los posibles valores que podemos encontrar, el rango de la variable, etc. Ahora,
Si me ayudan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. La descripción de los fenómenos no se limita únicamente al análisis univariado, es decir, a ver el comportamiento de variables en lo individual, sino que la descripción de fenómenos también pasa por ver de qué manera las variables pueden asociarse entre sí. Aquí palabras como la correlación podrían empezar a sonar otro tipo de campanas. ¿Por qué? Porque resulta que a mí no solo me interesa el comportamiento de las variables en lo individual, sino que también quiero ver de qué manera se relacionan unas con otras. Para hacerlo, pues existen diferentes técnicas, diferentes mediciones, dependiendo del tipo de variable que tengamos, y ese tipo de mediciones pues me permite ver el nivel de asociación que tienen esas variables. Posiblemente la medición más famosa, que no la más útil, es la que se conoce como la correlación lineal de Pearson. Posiblemente han escuchado hablar de ella, pero hay otro tipo de correlaciones y hay otro tipo de medidas de asociación, por ejemplo, cuando tenemos variables que no son numéricas, cuando tenemos variables categóricas. Bueno, ahora, al empezar a analizar las asociaciones que existen entre variables, lo que hacemos es, de manera intuitiva o de manera gráfica, empezar a identificar si existen o no existen patrones con esas variables. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí tenemos lo que se conoce como un histograma. Es una visualización muy sencilla del comportamiento de una variable. En este caso, les traigo el comportamiento de una variable que es la aprobación presidencial neta, pero para países de América Latina, no solamente para México. ¿Qué es la aprobación presidencial a secas? Bueno, pues eso usualmente tiene que ver con datos de opinión. Le preguntan a la gente, ¿estás de acuerdo o desapruebas el gobierno de determinada persona, el presidente en turno? ¿Qué pasa con la aprobación presidencial neta? Se toma en consideración los porcentajes de aprobación y de desaprobación, se restan y lo que se obtiene pues es una aprobación neta, donde valores positivos quieren decir que pues tenemos mayor aprobación que desaprobación, valores negativos indican exactamente lo contrario. Aquí, bueno, pues les muestro estos datos que son completamente reales. Veremos que hay un promedio de 15.28 y una desviación estándar de 27.82. Estos datos van del 2000 a 2014 para países de América Latina. ¿Qué podemos observar a partir de una simple imagen como esa? De entrada, lo que observo es que en promedio los países de América Latina tienden a aprobar más a sus presidentes que lo que tienden a desaprobarlos, cosa que, bueno, tendría que llamarnos la atención. Luego, ¿qué más puedo ver? Si se observa, pues hay una distribución bastante amplia. Esa distribución me dice que hay mucha dispersión entre las observaciones. Es decir, habrá datos extremos en donde habrá muy altos niveles de aprobación, pero también habrá muy altos niveles de desaprobación. Los niveles que están hacia la izquierda, por ejemplo, llegan hasta -50 o un poquito más de eso. Digo, ya si tienes una desaprobación o una aprobación presidencial neta de -50, por favor, vete a tu casa. Y si tienes una aprobación neta de más de 50, bueno, pues quédate un ratito más porque de verdad la gente te está apoyando, ¿vale? Ahora, ese es el tipo de análisis que podemos empezar a hacer con una gráfica tan sencilla como esa. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahí tenemos otro tipo de visualización que apoya o la descripción de datos a partir de la segunda idea, que tiene que ver con la relación de variables. ¿Por qué? Ahí tenemos un gráfico de dispersión. Esas bolitas son básicamente puntos que denotan coordenadas en el eje X y en el eje Y y muestran la relación entre dos variables. En este caso, muestran la relación entre la tasa de desempleo en América Latina y la variable que les acabo de platicar, la aprobación presidencial neta. Si empezamos a pensar un poquito de manera teórica, podemos llegar a una conclusión que conforme aumenta el desempleo, algo debería pasar con la aprobación presidencial. No sé ustedes, pero países con altos niveles de desempleo deberían aprobar menos a sus presidentes. Es decir, debería existir una relación inversa con la tasa de desempleo y la aprobación presidencial. Pero si se observa en esta gráfica, la línea de tendencia, que termina siendo un modelo de regresión lineal simple,
pues la verdad es que casi no se observa esa tendencia, lo cual tendría que llamarnos poderosamente la atención. De hecho, la correlación lineal de Pearson aquí sí es negativa, sí es estadísticamente significativa, pero la correlación es de menos 0.08. Si alguien recuerda cómo se mide la correlación, va de menos 1 a 1. Mientras más te acercas al 0, menos fuerte es la correlación. Pues una correlación de menos 0.08, la verdad es que es una correlación particularmente chiquita. Cuando yo vi esos datos por primera vez, la verdad fueron sorprendentes porque es exactamente opuesto a lo que yo esperaría observar en términos de la relación entre desempleo y aprobación presidencial. Sin embargo, bueno, pues América Latina querida, eso es lo que tenemos en nuestros países, al menos es lo que teníamos del 2000 al 2014. Bueno, si me apoyan con la siguiente, por favor, para hablar ahora un poquito del segundo punto que tiene que ver con la generalización. ¿Qué pasa? Usualmente cuando trabajamos con datos, eso no lo he mencionado, trabajamos con datos muestrales. Es sumamente complicado poder acceder a datos poblacionales. A menos que trabajemos con censos, pues la verdad es que no conocemos los datos de la población. Por lo tanto, lo que obtenemos son muestras. Y ya que tenemos un análisis descriptivo de las variables de nuestro interés en, a través de datos muestrales, pues podemos hacernos una pregunta adicional. Y esa pregunta tiene que ver con qué tan generalizable es esa información. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, los datos que yo observé en una muestra ¿aplican o no aplican para un conjunto más amplio de valores? ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo que empezar a hacer inferencias con respecto a lo que no observo. Hago inferencias con los datos que sí observo y veo con determinado nivel de incertidumbre si esos datos aplican o no aplican a una población más amplia. Esto tiene que ver, por supuesto, con la estadística inferencial. Las técnicas que vemos en estadística inferencial tienen que ver precisamente con cuál sería la manera en la que los datos que yo obtuve a través de una muestra pueden o no decirme algo de una población. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir realizar una inferencia estadística? Ojo con el apellido estadístico porque a continuación hablaré de otro tipo de inferencia. ¿Qué quiere decir hacer una inferencia estadística? En este caso, tiene que ver con la incorporación de la incertidumbre de los datos al análisis. ¿Por qué? Nosotros vamos a asumir o vamos a partir del supuesto de que, por ejemplo, un promedio muestral no me da mucha información de la población, aunque usualmente la interpretación de datos tiende a decirnos lo contrario. Por eso tendemos a equivocarnos. Y es que esa encuesta está cuchareada. Decía que el partido X iba a sacar 40% y terminó sacando 47%. Claramente lo estaba subestimando a propósito. No necesariamente. En realidad lo que tendría que existir, también siguiendo a mi maestro Rodrigo Salazar, es una cultura del intervalo de confianza. Cuando tú muestras los intervalos de confianza, pues básicamente estás mostrando un rango de valores a través de los cuales pues esperas que ocurra el verdadero valor poblacional. Por eso, incluso en nuestra legislación electoral tan abigarrada que tenemos, no sé si alguien ha tenido el valor suficiente de leer el reglamento de elecciones, ni siquiera la ley electoral, el reglamento de elecciones, que no les miento es de este tamaño, es mucho más grande que la Constitución y la ley electoral juntos, pues básicamente te dice, para que el comité técnico, tanto del conteo rápido, te dice qué intervalo de confianza debe tener, con qué nivel de incertidumbre, y te da las características técnicas a través de las cuales vas a obtener la muestra. Y si alguien recuerda, por ejemplo, los últimos ejercicios de comunicación de las autoridades electorales a partir de las elecciones, no te dicen un dato, no te dicen Morena sacó X, el PRI sacó Y, el PAN sacó tanto. No, te dicen, se espera que Morena obtenga entre esta cantidad y abajito en las notas chiquitas dicen esto es un intervalo del 95% de confianza. Eso es hacer inferencia estadística en buena medida. ¿Por qué? Porque nosotros con un solo promedio obtenido en una muestra no tenemos suficiente información para hablar del comportamiento de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, incorporo la incertidumbre a través de los errores estándar y a través de algunos supuestos que tienen que ver con el comportamiento y la distribución de las variables, usualmente a través de una distribución normal, y lo que obtenemos es esos intervalos de confianza.
esos intervalos de confianza, si me ayudan con la siguiente, por favor, esos intervalos de confianza en donde yo puedo establecer con determinado nivel de probabilidad si el valor poblacional está o no en ese intervalo. Y además de eso, puedo empezar también a hacer evaluaciones de afirmaciones. Este ejercicio lo hago también en mi clase. Supongamos lo siguiente. ¿Qué tal que yo llego y les digo que en promedio el salario de este país, el promedio del salario en este país es superior a 50,000 pesos? ¿Qué responderíamos al unísono? ¿Es cierto o es falso? Es falso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es falso? Esa es una intuición que tenemos. Digo, claramente es falso. Pero ¿cómo respondemos empíricamente esto? Bueno, lo podemos hacer a través de una prueba de hipótesis. Yo hago una afirmación como la que les acabo de hacer. El promedio de tal variable, en este caso el promedio del ingreso, es mayor, es inferior, es igual o es diferente a determinada cantidad. Y veo el nivel de evidencia para ver si soporta o no soporta esa afirmación. Y ahí son otros dolores de cabeza en la parte de la interpretación, porque bueno, tenemos que ver si rechazamos o no rechazamos algo que se conoce como hipótesis nula, hipótesis alternativa y cosas como esas. Para mayor información, pues bueno, cualquier texto de estadística inferencial será suficiente dolor de cabeza, un par de migrañas pues no le van a hacer daño a nadie para entender un poquito más de la parte de las pruebas de hipótesis. De verdad, nos cuestan al menos un par de migrañas entender estas cosas y pues la parte de la interpretación tiende a ser muy latosa, porque además es un fraseo que te tienes que aprender y hay que ver qué tipo de hipótesis estás sometiendo a prueba. Bueno. Hasta este punto, veamos en dónde estamos. Vamos un poquito a la mitad. Ya sé que a través de los métodos cuantitativos puedo hacer una descripción de las variables de mi interés para ver el comportamiento de los fenómenos. Y en segundo lugar, ya que tengo esos datos, ya que sé cómo se comportan, puedo empezar a ver de qué manera esos datos son o no son aplicables a poblaciones más amplias. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que puedo empezar a hacer? Y es aquí donde las cosas empiezan a complicarse todavía más. Si me apoyan con la siguiente, por favor, porque vamos a empezar a hablar de la identificación causal. ¿Qué pasa aquí? La identificación causal tiene que ver con la cuantificación de en qué medida una variable X, una variable de tratamiento, es o no la causa de una variable Y o una variable de resultado. Y esto es particularmente doloroso. ¿Por qué? Porque para que algo sea la causa de otro algo, la verdad es que tenemos que hacer muchos supuestos. Otro ejemplo que pongo en clase. Supongamos que yo en este momento, aprovechando que Fer anda por acá, agarro mi teléfono y se lo aviento. Bueno, pues le va a salir un chipote, muy probablemente si tengo la puntería suficiente para pegarle en la cabeza. ¿Podemos decir que el hecho de aventarle mi teléfono es la causa del chipote? Sí. Sí podemos decir que mi teléfono es la causa de ese chipote. ¿Por qué? Porque lo observamos. No lo vamos a observar, pero lo observamos, ¿vale? Ahora, si Fer llega con ese chipote, yo así a priori no sé cuál es la causa de ese chipote. Puedo inferir que a lo mejor otra persona le aventó un celular. Puedo inferir que a lo mejor pasó una mala noche y se cayó de la cama, puedo inferir que se cayó, puedo inferir que no vio una puerta de cristal, la situación más chistosa que se nos ocurra, pero el chiste es que no sé de qué manera se hizo ese chipote. Bueno, lo mismo pasa con variables pues ya un poquito más serias. Yo no sé en términos a priori cuál es la causa de unas variables. Por lo tanto, voy a empezar a hipotetizar si X es la causa de Y y voy a tratar de medir ¿cuál es ese efecto? Esto se conoce precisamente como identificación causal. Veo en qué medida X, mido X y veo el efecto que tiene X en determinada variable, en determinada Y, para ver si es o no la causa. Pero para que esto tenga sentido, necesitamos hablar de la modelación estadística. ¿Qué es la modelación estadística? Básicamente tiene que ver con cómo incorporo esos datos que yo obtengo de manera observacional y los meto en un modelo. Un modelo es básicamente una representación, en este caso será una representación matemática de la realidad. Y esa representación matemática lo que me permite es precisamente hacer las mediciones controladas por otras variables, para ver si hay o no hay un efecto causal. Si me apoyan con la siguiente, por favor, espero no espantar a nadie.
Es suficiente chiquita la ecuación para no espantar a nadie, lo espero, pero esto se conoce como un modelo. Aquí lo que tenemos es básicamente la ecuación de un modelo de una regresión muy particular. Ese modelo es una regresión que tiene dos tipos de efectos fijos, por lo tanto necesitamos un tipo de datos particular. Para hacer ese tipo de modelos necesitamos datos que se conocen como datos panel. Los datos panel es cuando tenemos dos fuentes de variación. Tenemos variación entre unidades, es decir, hay variación entre observaciones. Observación 1 es diferente de la observación 2, es diferente de la observación 3 y así sucesivamente. Pero además tenemos variación a lo largo del tiempo. Es decir, la observación 1 varía en el periodo t, en el periodo t-1, en el periodo t-2 y así sucesivamente. Cuando tenemos esos dos tipos de variación, pues la verdad queremos brincar de alegría y también queremos llorar de tristeza porque la modelación es un poquito más complicada. Aquí tenemos un ejemplo. La variable y puede ser cualquier cosa que nosotros queramos explicar, pero si se fijan tiene ahí un par de subíndices. Esos subíndices, esa y esa t, quieren decir que esa y tiene variación entre unidades, la y tiene variación a lo largo del tiempo, la t. Y del lado derecho de la ecuación lo que tenemos son los factores explicativos pegaditos de unos coeficientes betas. Esos coeficientes betas son los coeficientes o los efectos que tienen las variables en ese modelo. Por ejemplo, si mi variable de interés fuera x1, bueno, pues x1 tiene pegadito ahí un coeficiente beta 1. Ese coeficiente beta 1 es el efecto que tiene x en y controlando por el efecto que tienen otras variables. Esas otras variables se conocen como variables de control y son variables de control porque lo que estoy tratando de hacer con ese tipo de modelos es emular un experimento. En virtud de que yo sé que tengo datos observacionales y que, volviendo al ejemplo del celular, es muy complicado establecer la causa, necesito controlar por las posibles causas adicionales a la mía para ver si efectivamente mi causa es la buena o dentro de las causas que pudieron haber, valga la redundancia, causado el fenómeno, pues la mía también está jugando ahí de manera apropiada. Y pues dentro de la modelación estadística tenemos diferentes sabores, tenemos un montón de modelos, este solamente es uno, pero pues podemos hacer modelos un poquito más sencillos, un poquito más complejos, dependiendo sobre todo del tipo de variables al que nos estemos enfrentando. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora, ya que tenemos esta idea, ya que sabemos que podemos recurrir a la modelación estadística, pues vale la pena hacer mención que esto tiene que ver con un campo que se conoce como inferencia, pero es una inferencia un tanto diferente de la inferencia estadística. Esto se conoce como la inferencia causal. ¿Por qué? Porque la causalidad no va caminando por la calle. La causalidad es algo que se infiere a partir de datos y a partir de relaciones. Y aquí, sobre todo a partir del modelo que vimos en la diapositiva previa, partimos de una perspectiva muy particular, que se conoce la perspectiva contrafactual de la causalidad. Y aquí, básicamente lo que afirmamos es qué tendría que pasar para que una variable sea la causa de otra. Por ejemplo, si me permiten regresar al ejemplo del chipote y mi querido Fer. Bueno, si yo le aviento el celular a Fer, le sale un chipote. ¿Qué dice la perspectiva contrafactual de la causalidad? Si yo no le aviento el celular, no le sale el chipote. ¿Qué quiere decir eso? Parece muy evidente, pero en realidad es un poquito más latoso que eso. Básicamente, para que una variable sea la causa de otra, quiere decir esto. En ausencia de la causa, ausencia del resultado. ¿Cuál es el problema con esto? Yo no observo las dos cosas al mismo tiempo. Observo solamente que algo pasó u observo que algo no pasó. Para poder establecer causalidad tendría que hacer una diferencia entre ambos estados del mundo. El estado del mundo donde le aventé el teléfono y el estado del mundo donde no le aventé el teléfono. En virtud de que no tenemos mundos paralelos para poder hacer la comparación, pues estamos frente a lo que se conoce de manera muy pomposa como el problema fundamental de la inferencia causal. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer esa comparación. Otro ejemplo, si me permiten regresar ahora al caso de las becas. Supongamos que yo le doy una beca a una persona y observo su rendimiento escolar posterior y observo que ese rendimiento escolar mejoró. ¿Puedo afirmar que se debe a la beca? La respuesta es que no. Yo no puedo afirmar que se deba al menos únicamente a la beca. ¿Por qué? Porque otras cosas se movieron al mismo tiempo. ¿Qué tendría que hacer?
lo que tendría que hacer es observar a la misma persona con beca y sin beca y hacer la resta de su rendimiento escolar, por ejemplo, de sus calificaciones, con beca y sin beca. No puedo hacer eso, es absurdo. Solamente puedo ver a la persona si tiene beca o si no tiene beca. Por lo tanto, necesito tratar de darle la vuelta al problema fundamental de la inferencia causal, y eso se hace precisamente a través de la modelación estadística. La modelación estadística pues me permite controlar los diferentes factores que en el ejemplo de la beca pudieron haber afectado el rendimiento escolar de la persona, y veo si efectivamente la beca tuvo o no tuvo un efecto causal en el rendimiento escolar de la persona. Vean, por favor, que los métodos cuantitativos son particularmente útiles incluso para toma de decisiones de política pública, y es un poco lo que estoy tratando de convencerles en este momento. Bueno. Si me apoyan con la siguiente, por favor, para pasar a la última parte o a la cuarta parte de pues los usos que tienen los métodos cuantitativos, que tienen que ver con el pronóstico. ¿Qué pasa con el pronóstico? Al menos en mis tiempos, seguramente habrá aquí algunos contemporáneos míos, contemporáneas mías, se acordarán de Madame Sassou. Y pues Madame Sassou era como, no sé, una adivina que salía en la tele y pues te adivinaba el futuro. Y cuando yo hablo de pronóstico en mis clases, pues la gente piensa que vamos a empezar a adivinar cosas. No, al menos no de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer cálculos probabilísticos de la ocurrencia de determinados eventos. Es decir, a partir de determinadas variables voy a empezar a medir la probabilidad en la que pueden ocurrir determinados eventos. Por lo tanto, mis afirmaciones, 1, están sustentadas en evidencia, y 2, son afirmaciones probabilísticas. Por lo tanto, no son afirmaciones que sí o sí van a ocurrir o no. Claramente aquí hay que entender la parte de la probabilidad. ¿Qué pasa? Quienes se dediquen a las encuestas, por ejemplo, la parte del pronóstico pues es particularmente útil, porque ¿qué es una encuesta? Pues básicamente una fotografía del momento que me quiere ayudar a ver qué pasará en un evento futuro. Posiblemente han escuchado hablar de estos ejercicios de poll of polls o encuesta de encuestas. Hay algunas que andan circulando por ahí, posiblemente la de la empresa Oráculos es una de las mejores. Pues esos ejercicios lo que hacen es, a través de algún método, agregan encuestas y muestran pues otro tipo de valores de tendencias, por ejemplo, de aprobación presidencial, de posibles resultados electorales, etcétera. Y el chiste es que hacen cálculos probabilísticos de si ocurre o no ocurre determinado evento, pero por supuesto asignando cierta probabilidad. Y aquí es donde quisiera contarles este caso, este ejemplo que ocurrió en el 2016 con Donald Trump y una empresa que es muy famosa. Si alguien es lo suficiente ñoño como yo, como para disfrutar de estadística más allá de verdad, más allá de la parte académica, sino que se entretienen con estas cosas, hay una página en Estados Unidos que se llama 538, que se dedica a cálculos estadísticos en cualquier ámbito de la vida que se puedan imaginar. En Estados Unidos tienen la tendencia de medir todo, cosa que se agradece. Ojalá en algún momento aquí también empecemos a medir básicamente todo. Bueno, pues esta página de 538 está dirigida por un estadístico que se llama Nate Silver, y Nate Silver pues es bastante famoso en Estados Unidos. Este personaje hizo un modelo que tenía una predicción de quién ganaría, lo hace cada 4 años, de quién ganaría la elección presidencial en el 2016. ¿Por qué pongo el caso de 2016? Porque en ese momento hubo como una ruptura muy fuerte con la parte de las encuestas. Si las encuestas están en horas bajas hoy en día, en buena medida se debe a lo ocurrido en 2016, porque todo el mundo decía, va a ganar Hillary Clinton, va a ganar Hillary Clinton, y gana Donald Trump. Las encuestas están cuchareadas, las encuestas hicieron mal su trabajo. No. Quienes hicieron mal su trabajo somos nosotros, interpretando mal datos probabilísticos. Es un poco lo que les quiero convencer. Si me apoyan con la siguiente, por favor, para ponerles este ejemplo. Bueno, ¿cuáles fueron los datos? ¿Cuáles fueron los datos exactos que calculó Nate Silver? De entrada, pues, hace un modelo que se sustenta en encuestas de opinión, en datos históricos, en el estado de la economía. Es un modelo en realidad bastante robusto. A través de ese tipo de modelo, lo que hace Silver es hacer cálculos probabilísticos, y calculó que la probabilidad de victoria de Hillary Clinton era del 71.8%. Eso dejaba a Donald Trump con una probabilidad de victoria del 28.2%. Otra vez, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Ahora,
Analicemos un poquito esa probabilidad del 28.2%, es casi un 30%, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien aquí tiene suficiente propensión al riesgo para jugar la ruleta rusa con 2 balas. Bueno, yo no lo haría, muchas gracias. Eso es básicamente la probabilidad que tenemos ahí. Jugar la ruleta rusa con 2 balas. Bueno, pues es una probabilidad bastante alta de volarte la cabeza y es una probabilidad bastante alta de que Donald Trump ganara. Si alguien en algún momento se ha enfrentado, por ejemplo, a pruebas de hipótesis, sabe que la probabilidad aceptada para rechazar una hipótesis nula, digo, dependiendo del umbral que se utilice, tiene que ser al menos menor al 10%, es decir, menor a 0.1. Ese famoso p-valor tiene que ser menor a 0.10, a 0.05 o a 0.01. Con una probabilidad del 28% tendríamos un p-valor, por ejemplo, de 0.28. Con una probabilidad así, no podemos rechazar una hipótesis nula, por ejemplo, de que Donald Trump gane la presidencia de la República. Es decir, ¿Nate Silver se equivocó? No. En realidad ese es el cálculo probabilístico. Era un evento que tenía una probabilidad de ocurrir particularmente alta, solamente que el otro era más probable de ocurrir. Sin embargo, pues ocurrió el otro. Eso no quiere decir absolutamente nada, ¿verdad? Son cálculos probabilísticos y un casi 30% de probabilidad de ocurrencia tiende a ser particularmente alto. Una vez más, es prácticamente jugar la ruleta rusa poniéndole 2 balitas a la pistola. Claramente, muchas personas no le entraríamos a esa apuesta en virtud de que la probabilidad de volarnos la cabeza pues empieza a aumentar. ¿Vale? Por lo tanto, aquí queda también pues, un pequeño mensaje en términos de cómo calculamos probabilidades de ocurrencia de fenómenos y también esto es un mensaje pues, un poco en defensa de las encuestas. ¿Por qué? Porque hay que incorporar en la parte del debate público esa cultura del intervalo de confianza. La parte de las autoridades electorales ya lo está haciendo, eso está perfecto, eso causa un aumento en la certeza de los procesos, pero en otros fenómenos donde también se hagan encuestas, donde también tengamos datos de opinión, es sumamente relevante que incorporemos intervalos de confianza en la interpretación de nuestros hallazgos y no solamente incorporemos la parte de las estimaciones puntuales. Las estimaciones puntuales, como acabo de mostrarles, no tienen información suficiente de una población. Un intervalo de confianza sí tiene suficiente información de una población. Entonces, eso es lo que necesito mostrar. Si alguien, por ejemplo, aquí se dedica a las encuestas, pues una sugerencia bastante amable es, por favor, incorporen los intervalos de confianza en sus reportes. Eso va a ayudar mucho a la interpretación correcta de sus hallazgos. Bueno, si me apoyan con la siguiente, por favor, ya para concluir esta parte, pues una serie de conclusiones que me gustaría dejar por aquí. En primer lugar, mencionar una vez más que los métodos cuantitativos, al menos en su mayoría, son estudios observacionales. Y los estudios observacionales se dan en contraposición de los estudios experimentales. ¿Por qué? Porque en los estudios observacionales no tenemos control y no tenemos asignación aleatoria de cómo se comportan las variables. Por lo tanto, tenemos que manejarlos como tal. Y si nosotros queremos hacer alguna identificación causal, pues es sumamente importante que manejemos los datos de tal forma que controle las diferentes causas que pueden afectar mi fenómeno de interés, lo que se conoce en la literatura como variables confusoras y ya incorporadas en el modelo como variables de control. En segundo lugar, espero también haberlas y haberlos convencido que existe un amplio panorama, hay un amplio abanico de posibilidades para la utilización de métodos cuantitativos en la investigación política. Esa es un poco mi cruzada también en la academia, es un poco mi cruzada con mis estudiantes, porque yo soy el que da las clases de mate, ¿saben? Entonces, pero yo soy politólogo, yo soy doctor en ciencia política, yo estudié toda mi trayectoria es en ciencia política, pero doy clases de matemáticas. ¿Por qué? Básicamente porque mi cruzada es, tenemos que utilizar estas herramientas para que nuestras investigaciones sean más robustas, tengan mayor nivel de validez y podamos competir también en el mercado laboral, incluso si no te quieres dedicar a la investigación, allá afuera, bueno, allá afuera, aquí afuera, porque aquí no estamos en la escuela, pues son habilidades que son valoradas por el mercado laboral, especialmente en la parte de consultoría, en la parte de análisis e incluso en la parte gubernamental. Muchas y muchos de mis estudiantes quieren entrar a la parte del gobierno. Bueno, pues son herramientas que les van a servir eventualmente. Ahora, algo que no he mencionado es cuáles sí
son algunas ventajas que tienen los métodos cuantitativos sobre otro tipo de métodos, porque claramente los métodos cuantitativos son mejores que los cualitativos en ciertas cosas, no en todo, y aquí podemos entrar en un debate interesante. Pero, aunque parezca una verdad de perogrullo esto, una ventaja que tienen los métodos cuantitativos es la propia medición de efectos, es decir, si yo quiero hacer una identificación causal que incluya la medición de en qué porcentaje o cuál es la magnitud del efecto de una variable de tratamiento sobre una variable de resultado, los métodos cuantitativos son mis mejores amigos. Y en segundo lugar, algo que es sumamente importante es la replicabilidad de la información. La gente no tiene por qué creerme, la gente no tiene por qué creer en mis hallazgos, pero si yo le muestro a las personas el conjunto de pasos que di, ahí tienes mi base de datos, ahí está la información, ahí está mi código, ahí está la receta que seguí para llegar a estos hallazgos, pues la verdad es que la academia y la información se hacen más transparentes. Y al hacer más transparentes, pues la verdad hacen que la información sea mucho más robusta y tengamos información todavía más válida. Y por último, es sumamente importante mencionar que los métodos cuantitativos sí o sí van completa y absolutamente de la mano de las herramientas de la estadística y de la probabilidad. Sin estadística y sin probabilidad no puedo hacer métodos cuantitativos en virtud de las características que tienen los métodos cuantitativos, la identificación de patrones, la búsqueda de la generalidad y, por supuesto, pues para poder utilizar ese tipo de patrones y esa utilización de gran cantidad de datos, pues necesito herramientas estadísticas. Y pues solamente por último, si me apoyan con la siguiente, quisiera una vez más agradecerles. Espero haya sido de su interés esta presentación. Quedo atento si es que hay tiempo de una ronda de preguntas y respuestas. Y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edwin Atilano. Toca turno de escuchar los comentarios finales por parte de la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez. Por favor, directora, si es tan gentil. Muchas gracias al doctor Edwin Atilano. La verdad es que es para mí un verdadero honor hacer estos comentarios finales por muchas razones. Les juro que estoy temblando de cuando tomé estas clases de estadística. Tienes razón, las migrañas no paran, pero además es interesantísimo. Él habla de quien se dedica a las encuestas y a la investigación cuantitativa. La verdad es que en el CESOP hacemos esto. De la mano de la gestión de la maestra Villa hemos venido, este último programa de capacitación con el que hemos cerrado el año viene completamente de la mano. Los métodos cuantitativos formaban parte de un curso que se impartió recientemente en el CESOP y fue dirigido justamente a la toma de decisiones. Es decir, la parte de la investigación cuantitativa nos acerca a una mejor toma de decisiones, ¿no? Simplemente con las preguntas, con los ejemplos cotidianos que nos señalaba el doctor, es importante ver cómo necesitamos esta investigación para poder tomar una mejor decisión. De pronto, en clases, en cursos, yo siempre comento cómo fundamentamos una decisión. Es decir, justamente dentro de la Cámara de Diputados, tenemos el pleno, tenemos aquí a un costado a 500 diputadas y diputados que están por tomar decisiones. ¿Cómo les damos esa herramienta para tomar esas decisiones? De pronto, ¿qué tendríamos que estarles ofreciendo para que ellos puedan tomar una mejor decisión para el beneficio de 120 millones de mexicanos? Aquí están los argumentos y el doctor nos acaba de señalar muchísimas herramientas con las que podemos apoyar justamente esta parte. Sepa usted, doctor, que en el CESOP estamos sumados a su cruzada. Justamente consideramos que esta investigación permite una mejor toma de decisiones. No, se me vino de pronto a la mente con lo que nos señalaba el trabajo de Schumpeter, quien decía que se le atribuye justamente a la estadística el valor social de fundamentar las decisiones de análisis económico y de análisis social. Y esto deviene, a colación con lo que señalaba el doctor, de la mano de la estadística, a quien precisamente Foucault la define como la ciencia de Estado, ¿no? De ahí la importancia de lo que estamos señalando, pero también la importancia de la interpretación, ojo, ¿no?
para mí siempre ha sido muy, muy engañoso el poder interpretar de un modo o de otro todo el análisis estadístico o todas las estadísticas que se señalan. Le agradezco mucho el ejemplo que nos señala de la elección de Donald Trump, es muy interesante, porque además no pasamos por escuchar en la radio la crisis de las encuestadoras, ¿no? Quizá no es una crisis de las encuestadoras, yo siempre pienso que es una crisis de metodología, de honestidad académica, además, donde tienen que señalar la ficha metodológica, la ficha muestral, porque tiene que ser un ejercicio de replicabilidad. Si no, entonces sí hay un problema, pero no es una crisis de encuestadoras o de encuestas, sino más bien del uso que se le está dando. No quiero abusar más del uso de la palabra, para dar paso a preguntas y respuestas, no sin antes, insisto, agradecer al doctor Edwin Atilano el nerviosismo de recordar las regresiones y el dolor de cabeza que además padecemos todos los días. De verdad sí es inevitable pensar en esta discusión. Veo algunos investigadores aquí con quien de pronto decimos, oye, ponle hipótesis a tu investigación. No, es que hipótesis solo es cuantitativo. Y ahí nos echamos un pleito, ¿no? Pues no, dependiendo de qué tipo de hipótesis, ¿no? Otra vez, o los conflictos que hemos tenido aquí, se encuentra nuestra subdirectora de opinión pública, con qué muestra vamos a ponerle a la estadística, y así nos podemos ir, ¿no? Pero bueno, yo agradezco muchísimo, de verdad, el honor de cerrar esta plática, que me pareció sumamente reconfortante, de confesarme también fan de las estadísticas, porque cuando alguien me pregunta si va a llover, yo digo hoy el 64% de probabilidad de lluvia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, directora. Abrimos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, favor de levantar la mano para que personal de esta cámara pueda acercarse a ustedes un micrófono. ¿Alguna pregunta? Gracias, muy amable. Bien, mi nombre es Enrique Esquivel. Una pregunta, doctor, y agradecerle por supuesto su presencia aquí, que es absolutamente relevante como una aportación esencial a la estadística, como una herramienta evidente en toma de decisiones, pero además del análisis social, que es fundamental. Coneval establece evidentemente sus estimaciones a partir de indicadores que va sacando de los derechos sociales. En el caso, por ejemplo, de educación, salud o alimentación, va estableciendo indicadores para cada uno de ellos. Toma esos indicadores, los va midiendo y va en los levantamientos haciendo la estimación. Me llamaba mucho la atención cuando usted habla precisamente de intervalo de confianza. Es uno de los elementos esenciales precisamente para la medición. En este caso, ¿cómo establece los intervalos de confianza para lograr la certeza precisamente de una encuesta propiamente dicho? ¿Qué indicadores, qué variables toma en consideración? Esa sería mi pregunta. Ok, respondo entonces, muchas gracias. Cada medición tiene un intervalo de confianza propio, entonces dependerá en buena medida de la variable que estemos utilizando. Pongo un ejemplo. Si nosotros queremos construir un intervalo de confianza de una media, bueno, pues ese intervalo se construye de la siguiente manera. Nosotros tenemos algo que se conoce como una estimación puntual, que es el promedio que nosotros encontramos en la muestra. Esa estimación puntual, como comentaba hace rato, no tiene gran valor para darme datos o darme información sobre lo que ocurre en una población. Por lo tanto, necesito construirle un intervalo. ¿Qué ocurre aquí? Voy a asumir que esa media proviene de una distribución muy particular. Esa distribución se conoce como la distribución muestral. ¿Qué pasa con esa distribución muestral? Y es un ejercicio que también pongo en clase. La pregunta es, ¿cuántas muestras puedo obtener de una población? La respuesta es infinitas. Puedo obtener infinitas muestras de una misma población. Por lo tanto, puedo obtener infinitas medias de cada una de las muestras. Bueno. Esa media de medias, bueno, pues tiene un comportamiento que es un comportamiento normal. Por lo tanto, puedo utilizar la distribución normal
para hacer la construcción del intervalo de confianza, porque a partir de ciertos valores de la distribución normal se acumula un porcentaje determinado de observaciones. Por ejemplo, hay unos valores que si alguien ha tomado un curso de estadística, recuerdos de Vietnam, que es el famoso 1.96. Ese 1.96 me dice que hay una acumulación de 95% de valores centrales en una distribución normal estándar. Entonces, a la media muestral le voy a sumar y le voy a restar ese 1.96, pero ese 1.96 lo voy a multiplicar por el error estándar que tiene esa media. El error estándar es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de observaciones. ¿Qué ocurre aquí? Lo que obtengo del lado derecho, las personas que hacen encuestas, es decir, la multiplicación de ese 1.96 por el error estándar, las encuestadoras lo conocen como el famoso margen de error. Es decir, el intervalo de confianza se construye a partir de la medición que nosotros obtenemos, sumándole y restándole el margen de error. Ahora, hay que ver qué medida estamos obteniendo para obtener el margen de error apropiado. Por ejemplo, en el caso de Coneval, lo que hace Coneval es lo siguiente: obtiene sus indicadores y esos indicadores, por ejemplo, de pobreza, de educación, de alimentación, de salud, lo que hace es, a través de un conjunto de técnicas, los convierte en un nuevo índice de pobreza, en un índice de salud, en un índice, etcétera. Uno de los índices famosos que existen por ahí, por ejemplo, es el índice de desarrollo humano, que incorpora en buena medida, ¿cuál era? Son 3 cosas, es economía, salud y dinero. Básicamente estas 3 cosas las combinas, son 3 dimensiones que se combinan en un solo índice. Bueno, ahí tenemos una nueva medición. Lo que habría que hacer es obtenerle a esa medición su margen de error para obtener el intervalo de confianza. Lo que hacemos es asumir que esa medición estará en el centro, le sumamos el margen de error para tener la parte derecha y le restamos el margen de error para tener la parte izquierda. Y así es como obtenemos el intervalo de confianza, a través de la búsqueda del error estándar y ver el comportamiento de esa medida, si se comporta de manera normal, si se comporta como una T, si se comporta como un estadístico chi cuadrado. Perdón, dependerá del estadístico, pero básicamente es suma y resta de su margen de error. Así es como podemos encontrar un intervalo de confianza en general. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Yo me quedo con muchas dudas, pero quiero centrarme en unas cuantas. La primera es en términos de las encuestadoras. En tu opinión, si no tiene que ver también la manera en la que se pregunta, ¿no? O sea, la manera en la que se formula la encuesta. Yo sé que voy a hacer algo que no se debe hacer, ¿no? Pero cuando me ha tocado contestar una encuesta, normalmente ninguna de las respuestas se parece a lo que yo quiero contestar, ¿no? Entonces, me parece, digo, aunque es anecdótico, que la encuesta podría no tener el mejor diseño, ¿no? Eso por un lado, esa sería una pregunta. Y en ese mismo sentido, o sea, justo con este ejemplo que pones, ¿no? De si el 70 o el 20% de que ganara Trump era mucho o no, a mí ahí digamos que la duda que siempre me queda es, como sociedad sabemos poco de estadística, ¿no? Entonces, el interpretar ese dato puede ser difícil, o sea, hablar, por ejemplo, de percentiles, lo hablaba una vez con Ana Carla, pues no todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, ¿de qué manera poder acercar estos datos de la manera más útil posible para la toma de decisiones al final del día, ¿no? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de aproximar los datos, por ejemplo, aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Y la última pregunta tiene que ver con las encuestas de INEGI. Igual, en tu opinión, o sea, ¿qué tanto podemos jugar con esos datos en términos estadísticos, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos hablan o qué cuidado deberíamos de tener con este tipo de insumos? Gracias. Al contrario, muchas gracias por las preguntas, espero responderlas todas. En primer lugar, la parte del diseño de los instrumentos para hacer la encuesta. Claro que influyen, por supuesto que sí, y ahí nosotros como investigadoras o como investigadores o como personas que van a hacer una pregunta, necesitamos tener mucho cuidado en no inducir la respuesta.
Por ejemplo, perdón que ponga también algo que me pasó a mí, pero yo también recibí una encuesta por teléfono, no voy a mencionar el nombre de la persona en favor de la cual estaba este instrumento, pero decía más o menos así: ¿sabías tú que fulanito es el mejor alcalde de la Ciudad de México? ¿Sabías tú que fulanito ha invertido como nadie en seguridad? ¿Sabías tú que fulanito se está postulando para jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Por quién vas a votar? Claramente están tratando de inducir la respuesta. Ese tipo de encuestas tienen ninguna seriedad en términos metodológicos. Cuando tú haces una pregunta, lo que necesitas es que esa pregunta, si quieres realmente obtener respuestas, tiene que estar expresada en los términos más objetivos posibles. Hay casos en los que esto no se puede y hay que ver la manera en la que jugamos. ¿Por qué? Porque hay preguntas que tienen una respuesta que es socialmente aceptada. Por ejemplo, yo quiero medir corrupción. No voy a ir a la gente, no voy a ir con la gente y les voy a preguntar: oiga, ¿usted es corrupto? Me van a decir todos que no, pero yo quiero medir la corrupción. ¿Cómo le pregunto a la gente si han incurrido o no han incurrido en actos de corrupción sin preguntárselo? Bueno, pues hay técnicas precisamente para hacerlo. Una de esas se conoce como un experimento de lista. Eso usualmente ocurre con burócratas. Tip por si alguien se dedica a la administración pública y hacen este tipo de preguntas. Lo que ocurre es lo siguiente: te ponen una lista de un conjunto de actividades. Ah, bueno, en tus actividades has hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, muy bien. ¿Cuántas de estas has hecho? Lo que no te dicen es que a otro conjunto de personas no les mencionaron la corrupción. Entonces van a ver la diferencia en términos de los que respondieron, no sé, 7 contra los que respondieron 5. Y si había 2 preguntas en términos de corrupción, ahí puedo empezar a detectar si hay o no hay corrupción, tratando de darle la vuelta. Eso por una parte. La segunda, no recuerdo si era la segunda, pero es de la que me acuerdo ahora: ¿cómo comunicamos mejor nuestros hallazgos a personas que usualmente no conocen? Yo creo que esa es nuestra chamba. Yo creo que ese trabajo es de nosotros y no hay que pedírselo a personas que precisamente no han sido entrenadas al respecto. Por ejemplo, las y los tomadores de decisiones es sumamente probable que desconozcan de estadística. No tendrían por qué saberlo, su actividad es otra. Es nuestro trabajo mostrarles cuál es la evidencia para que, como decía la maestra, puedan tomar una mejor decisión y esa decisión se sustente en evidencia. ¿Cómo hacemos que nos entiendan? Hablando el mismo idioma. No le voy a mostrar toda la parte metodológica con un montón de ecuaciones detrás. Le voy a decir al tomador o a la tomadora de decisiones o a una persona de a pie: mira, la evidencia es esta por A, por B y por C, en lenguaje natural, así como nos estamos comunicando en este momento, con palabras sencillas. En la parte de la academia hay una palabra muy bonita que es la divulgación. Claramente, cuando nos estamos comunicando entre pares en la academia, pues tenemos que utilizar un lenguaje científico. Pero si yo quiero que mis resultados tengan un impacto más allá de la academia, tengo que hacer que esos hallazgos o que esa información sea entendible para mis lectores. Si yo empiezo a hablar con un lenguaje especializado, nadie me va a entender. Lo mismo pasa con la estadística. A los tomadoras de decisiones hay que hablarles en su idioma y lo mismo también hay que hacer con las personas de a pie. A lo mejor con las y los tomadores de decisiones, pues bueno, mostrarles el incentivo electoral de la evidencia que tenemos, y a las personas de a pie, pues mira, esto es realmente lo que está ocurriendo. Si quieres saber más, pues aquí te puedes documentar, pero esto realmente es la evidencia que tenemos. Acercárselas y claramente dejarles un poquito de responsabilidad. ¿Cuál era la tercera pregunta? Discúlpame. Las encuestas de INEGI. Pues la verdad es que INEGI hace un trabajo espléndido, solamente hay que tener un poquito de precaución con cómo se pueden manejar esos datos, porque para hacer generalizaciones sobre esos datos, a veces el mismo INEGI lo dice, hay que usar cierto tipo de factores de expansión. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa parte, pero las mediciones de INEGI, la verdad, son muy buenas. Si un país produce buenos datos, es México, la verdad. Y eso sí es algo de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos a nivel mundial. Muchas cosas no las hacemos bien, pero la producción de datos sí es una. A eso sí lo hacemos bien y es en buena medida gracias a INEGI, gracias a Coneval, que pues nos muestran información lo más cercana a la realidad. Hay que diferenciar, por supuesto, hay algunas encuestas y está el censo, entonces hay que manejarlo como tal, el censo que también está disponible, y hay algunos datos, por ejemplo, del censo que no están directamente disponibles, lo que se conoce como los microdatos.
Ahí, pues, de alguna manera se puede acceder a salas especiales en el INEGI para trabajar con esa información, si ese fuera nuestro objetivo. Pero en términos de las encuestas públicas, la verdad es que son bastante buenas. A mí lo único que no me gusta del INEGI son sus tabulados. La verdad son bastante engorrosos. Y otra cosa que no me gusta, no entiendo por qué se aferran en clasificar, por ejemplo, variables dicotómicas con unos y dos. No sé, por ejemplo, género, uno hombre, dos mujer. Ah, está muy bien. Pero la verdad, si lo vas a modelar, te conviene clasificarlos como ceros y unos. Por cuestiones matemáticas es mucho más sencilla. Lo saben, lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Por qué maldita sea no lo hacen? No lo sé, la verdad. Pero en realidad son usos y costumbres seguramente. Pero en términos generales sus encuestas son muy buenas. Solamente hay que ver el apartado metodológico porque algunas necesitan factores de expansión para poderlas utilizar de manera apropiada. Eso sería lo que comentaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Bien. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, les agradece su presencia y participación en la conferencia Los usos de los métodos cuantitativos en la investigación política y los invita a la conferencia magistral Datos, Estadísticas, Información y Conocimiento para la Toma de Decisiones, la cual será impartida el próximo 24 de octubre a las 10 de la mañana en este mismo lugar. Por su atención, muchas gracias y muy buen día.